Estamos estudiando uno de los temas, todos los temas de la palabra de Dios son importantes, pero esto es muy importante y empezamos ese estudio haciendo una pregunta. Voy a volver a hacerla para ver si los hermanos la aprenden de memoria o no. ¿Cuántos cristianos tenemos acá en la sala? Que levante la mano. Ahí está, algunos no han levantado la mano. Bueno, el fin del culto arregla tu vida con Jesús. Parece que levantaron la mano. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Muy bien. En la primera... En el primer estudio nosotros hablamos sobre las características genéricas de un discípulo. Y dejamos bien claro que ser cristiano no es lo mismo de ser discípulo. Un discípulo es un cristiano, pero un cristiano, que alguien diga yo soy cristiano, no quiere decir que es un discípulo. No quiere decir que es un discípulo. Y hablamos que la vida como discípulo tiene una característica primero genérica. Damos ejemplo para los que no estuvieron. Yo quiero ir al ejército, entonces hay una demanda primaria. Para inscribirme, yo debo cumplir ciertos requisitos. Yo no puedo tener enfermedades, crónicas, yo no puedo ser tuerto, yo no puedo ser, mis ojos se ven para... Hay unos requisitos, y los requisitos para ser discípulo de Jesús como genérico, hablamos sobre eso, por supuesto, estamos dando repaso. Primero es ser un trabajador. Jesús llama trabajadores, no llama vagos, porque la obra de Dios quiere trabajo, exige trabajo. Hay que ser espontáneo. Es decir, ser discípulo de Jesús no es agarrarlo con la cuerda y cincharlo o darle promesas. Venga con Jesús y va a ser, espontáneo. Estar disponible. No es cuánto me da la gana o cuando me parece, puedo quizás darle una manita a Jesús. Y por último, el anteúltimo, Jesús es la prioridad. Jesús es la prioridad. Y un discípulo de Jesús, cuando Jesús no es la prioridad, es alguien que está engañándose a sí mismo. Porque esto es lo que es el discípulo de Jesús. Y por último, estar dispuesto a pagar el precio. La vida cristiana es una vida, no es fácil. Por eso lo digo y lo repito para que si alguien viene acá a creer que la vida cristiana, acá nosotros distribuimos promesas, que tome conciencia, hermano, y entienda que no estamos defraudando, nosotros estamos predicando el evangelio. Sabemos que Jesús puede bendecir, sabemos que Jesús puede sustentar, sabemos, pero escuche, la vida cristiana, identificándose con Jesús, viviendo una vida de discípulo de Jesús, no es fácil. No es fácil. El cielo que Jesús prometió para sus discípulos es allá, no acá. Acá les digo que acá habrá luchas, había enemigos, había montones de cosas que van a golpear nuestras vidas. Esto es lo que es para inscribirte como discípulos. Tenés que tener esas características. Ahora digamos, si tenés esas características, ahora vamos a ver el lado interno. Te aceptaron en el ejército y entraste al ejército. Ahora, ¿qué característica debe tener un soldado? ¿Qué característica debe tener un discípulo de Jesús? Y habíamos dicho que las características indispensables de un discípulo de Jesús, la parte primero, abordamos, y que me cobraron, que yo dije 45 minutos y no fue 45 minutos, y lamento, pero hoy no voy a decir cuándo va a ser, pero trataré de ser no muy largo. Dijimos que las características indispensables de un discípulo de Jesús es que desea aprender de su maestro. Un discípulo que no quiere aprender de su maestro es un discípulo engañándose a sí mismo. Porque eso es la palabra discípulo, el que se sienta al lado de su maestro para aprender. Después dijimos que la segunda característica importante de un discípulo es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios.
Un discípulo que no tiene regla, un discípulo que no tiene GPS de su vida, un discípulo que no quiere escuchar a su maestro, es alguien que agarró un camino equivocado. Porque el maestro nos dejó un manual de vida, una brújula de vivir, un GPS de navegar. Y ese GPS es su palabra. Los comentarios son buenos. Lo que escribieron los padres de la iglesia son buenos. Pero nada, ni nadie es equivalente a la palabra de Dios. Absolutamente, ni nada, ni nadie equivale de toda la forma, de todas las descripciones a la palabra de Jesús. Entonces hoy vamos a ver en la tercera característica indispensable de un discípulo de Jesús. Y como habíamos leído Marcos capítulo 3, versículo 31, cuando dice el evangelista Marcos, vienen después sus hermanos y su madre, y que dándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a los que estaban alrededor de él, escuchando su mensaje, a sus discípulos, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en esto Jesús, no precisa explicar, en esto Jesús dejó bien claro a qué se refiriendo. No despreció su madre, no despreció sus hermanos, pero puso un énfasis que lo más importante en la vida del reino de Dios es estar sentado a los pies del Maestro, es ser discípulo de Jesús, es seguir sus enseñanzas y vivir para Él, para su gloria y para cumplir en nuestras vidas el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, la tercera característica de un discípulo, una característica indispensable de un discípulo es un discípulo practica y vive lo aprendido de la palabra de Dios. Dijimos que un discípulo es marcado por la soberanía de la palabra de Dios, la autoridad final, única de la palabra de Dios. Maravilloso eso, maravilloso eso. ¿Cuántos creen que la Constitución está por encima de todos? Todos creemos. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecer lo que la Constitución dice. Y vaya, si hemos visto. Entonces, un discípulo practica y vive lo aprendido de la palabra de Dios. Y hermanos, me llama la atención que a diario veo multitudes de cristianos que ponen versículos, frases en sus estados, en las redes sociales. Y a uno que uno conoce, percibe que hay un abismo entre lo que ponen y lo que sus vidas es. Y es terrible y esta contradicción. Es terrible cantar, te daré lo mejor de mi vida, y le damos al Señor lo peor. Es terrible. Y eso, hermano, es algo cada vez está en aumento. Le dije en la primera vez que en Estados Unidos hicieron una encuesta, 84% dijeron que eran cristianos. Pero solo 12% creían plenamente que la Biblia es la palabra de Dios así como ella es. Y eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Es terrible como nos engañamos fácilmente a nosotros mismos. Es terrible que haya un abismo entre lo dicho y el hecho. Terrible, dice la palabra de Dios, es viva. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Y poco nos importa saber lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso Santiago, en capítulo 1, versículo 22, nos dice: pero sed
admiradores de la palabra. Ser maravillados con la palabra. Eso es lo que dice Santiago. Esto, porque eso es lo que muchos cristianos son. Santiago dice ser hacedor de la palabra. Ahora, para hacer la palabra, yo tengo que amar la palabra, yo tengo que escudriñar la palabra. Si soy discípulo, y decimos características indispensables de un discípulo, hermano, debo ser lo que mi maestro es. ¿Qué hizo Jesús en esos 3 años y medio que la Biblia nos describe? O cuando tenía 12 años, ¿qué hizo Jesús? Estaba tratando los negocios de su padre con 12 años, sentado en el templo en medio de los estudiosos, de los religiosos. Ahora, yo que digo soy discípulo de Jesús, ¿qué hago con la palabra que Jesús dejó en mi mano? ¿Qué aprecio tengo en mi mano? ¿Soy practicante de esta palabra? Porque escuche, no lo digo yo, es la palabra lo dice. Y aunque es duro, pero es duro porque hoy es un día de gracia, y aunque te golpea el corazón esa palabra, te golpea para que tú te despiertes. Y cuando llegas a la presencia de Dios, toma conciencia de que no llevaste la palabra de Dios como cualquier otra cosa fútil se dice. Que no tuviste por menos la palabra de Dios. Porque si yo pregunto, hermano, ¿cuántos quieren llegar al cielo? Estoy seguro que todo el mundo levanta la mano. Tener corona de justicia, todo el mundo levanta la mano. Y sentar a la derecha y a la izquierda, todo el mundo levanta la mano. Ahora, ¿usted cree que ir al cielo es como la lancha que iba de acá a Concordia? ¿Usted cree que esto es ir al cielo? ¿Usted cree que el cristianismo es algo así tan banal? Es verdad, como Santiago dijo, que es por gracia, como el hermano oró que es por gracia, pero esa gracia, hermano, costó la sangre de Cristo Jesús. Y esta gracia no vino a producir muñecos con título cristiano, vino a producir discípulos apasionados por su maestro. Vino a producir vidas que quieren gastarse, desgastarse y sentirse deudores por todo para servir a su maestro. Caso contrario, hermano, evaluamos bien nuestro cristianismo. ¿Qué sentido tiene oír la verdad y no ser hacedor de ella? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido que un matrimonio acá le dice te quiero, te amo más que todas las cosas y le echa la olla en la cabeza por pavada? ¿Qué sentido? ¿Cómo evalúa el amor? ¿Cómo evalúa el cariño? ¿Cómo evalúa el respeto? Si no son por los hechos, no son por las palabras. Entonces, si nosotros como seres humanos evaluamos las cosas por lo que vemos, no por lo que escuchamos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ahora, ¿qué revela esto, hermanos? Revela la condición del corazón del ser humano. El discípulo trabaja con su corazón. Y esto es lo que Santiago puso, nos hace entender que el discípulo de Jesús, el verdadero discípulo de Jesús, está viviendo, trabajando en su corazón. Está viviendo, trabajando en su mente. Está llevando su mente a Romanos 12:1, transformando su mente por la renovación de la verdad de Dios. Un discípulo de Jesús, lo que Santiago está diciendo, que es necesario despojar del viejo, renovar la mente y vestir del hombre nuevo, criado en Dios en justicia. Caso contrario, hermano, es un autoengaño. Por eso Jesús les decía a los judíos, este pueblo se aproxima de mí con sus labios. ¿Qué con sus labios? Que venían y le decían a Jesús así, ¿qué hacía? ¿Cómo que se aproxima? Venía con palabras, solo con palabras. Y solo decían que Dios es el Dios de ellos. Y solo decían que ellos son el pueblo de Dios. Y ellos son descendencia de Abraham.
hasta que venga Pablo y rompe todas sus estándares, todas sus fortalezas. Decirle, los hijos de Abraham son aquellos que siguen la fe de Abraham. Judío no es lo que es en el exterior ni en la carne, sino aquel que es en lo interior, circuncidado en el corazón de su vida. Y por supuesto, agarraban piedra ahí alabar con su boca. Cuando la palabra penetraba su corazón, ¿qué hacían? Agarraban piedra y querían apedrearlo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo a ese pueblo, ustedes solamente hablan de la boca para afuera. En su interior no hay transformación. La oración de David, me encanta la oración de David, y quiera Dios que sea nuestra oración. En el Salmo 119, 133, David oraba, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Hermano, debe ser el discípulo de Jesús, esa debe ser su oración. Ese tiene que ser el anhelo de su vida. Pero no espere que un ángel venga y te mueve las piernas y las manos y los pensamientos. Es la palabra de Dios, tiene que ser debemos ser empapados de la palabra de Dios para que realmente el Espíritu Santo guíe nuestros pies, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos a la palabra de Dios. Y esa era la oración de David. Por eso era el hombre según el corazón de Dios, no porque era infalible. Cometió errores como tú y como yo, quizás peor que ti y que a mí. Pero palpitaba en su corazón querer hacer la voluntad de Dios. Y en el Salmo 119, 162, ese mismo David dice, me alegro en tu palabra como alguien que ha descubierto un tesoro. Estoy hablando, por supuesto, de una forma parafraseada. Pero lo que ustedes están leyendo ahí en tu Biblia es lo mismo lo que estoy diciendo. David está diciendo, me alegro en tu palabra como alguien que ha descubierto un tesoro. Escuche, esto es lo que tenés en la mano, para ti es un tesoro. Usa algo para cuando estoy aburrido, cuando no encuentro ningún programa en la tele que vale la pena mirar, cuando no tengo nadie con quien charlar. Entonces ahí abro a la suerte y digo, háblame, Señor. Y picoteo de la palabra viva. Que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero ella no va a pasar. Entonces, escuche, tenés en la mano algo que no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el verbo vivo de esta palabra está vivo. Está vivo. El que inspiró, el que sopló esta palabra para el vivir tuyo y el mío, está vivo. Y estamos encaminando para encontrarnos con Él. Por eso, hermanos, Pablo a los romanos escribe en Romanos 2:13 diciendo, porque los que escuchan la palabra son los bienaventurados. Porque los que compran Biblia con estudios grandes son los justos delante de Dios. Esto es lo que escribe Pablo. Pablo escribe, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Uno de los grandes, será un poquito la puerta. Uno de los grandes problemas de los cristianos evangélicos, puedo decirlo, que tenemos dos extremos, o legalismo o libertinaje. O legalismo, es decir, tienes que venir con el pelo así, con los bigotes así, con la pollera así, no hacer eso, no hacer aquello, no hacer eso, no hacer aquello. Este es un extremo terrible. O si no, estamos en el extremo actual de que acepta a Jesús en tu corazón, bueno, haga lo que haga, viva como viva, piensa lo que piensa, decida lo que decida, no hay problema, por gracia. Hermano, esta es la gracia más trucha que existe. ¿Sabes? Y si tenés duda, vení que sentamos y abrimos la Biblia y hablamos. La gracia que nos transforma,
La gracia que nos lleva a buscar al Maestro. La gracia que nos lleva a alinear mi vida al padrón de Cristo no es gracia divina. Es convencimiento mental humano. La gracia divina transforma. Si no, abre los evangelios y mira, abre Hechos de los Apóstoles y mira las personas que recibían esta gracia. ¿Qué pasaba con sus vidas? ¿Qué pasaba con sus vidas? Venían así el domingo, agua bendita, como la iglesia romana. Agua bendita y pronto, con 2 horas domingo que vine a la reunión, pronto. El resto de la semana pienso como quiero, vivo como quiero, hago lo que quiero. Y el Señor solamente, gracias Señor por esa comida, guía mis días. Nos engañamos con tipo los brujos que hacen sus cositas. El evangelio tiene sus amuletos. Vivir un evangelio no está centrado en la verdad de Dios. Es un amuletos. Es criar amuletos, se dice, ¿no? Es criar amuletos. La vida del cristiano está marcada en oír, en conocer, en estudiar y en practicar la verdad de Dios. Porque estos son justificados. Estos son justificados. Y tenemos un ejemplo muy claro de nuestro amigo Judas. ¿Conocen a Judas? Yo no lo conozco. Tampoco creo que voy a conocer. Judas estaba con el maestro, escuchaba la voz del maestro, escuchaba lo que decía el maestro, oía todo. Y era considerado, si yo te digo, nómbrame los 12 discípulos, ¿me nombrarás? A Judas. Uno de los Judas es Judas Iscariote, el desgraciado, que Jesús le dijo hijo de maldición, hijo de perdición. Ahora, ¿qué pasó con ese Judas? Estaba todo el tiempo escuchando. Estaba todo el tiempo a servicio del maestro. Al culto del domingo, vamos el domingo, no hay problema. Que ese Judas está mucho mejor de muchos cristianos. Porque muchos cristianos llevan vacaciones a su merced. Crían una vida cristiana como le da la gana. Como alguien me dijo, yo sirvo a Dios en mi casa. Bueno, sirva a Dios en tu casa, pero muéstrame en la Biblia a dónde. ¿A dónde dice que vas a servir a Dios en tu casa? Sí, ¿verdad que tenemos que servir a Dios en nuestra casa? Pero muéstrame que Jesús formó miembros sueltos. Muéstrame. Jesús formó un cuerpo, asamblea. Porque allí que va a mostrar tu verdadero ser. Porque en tu casa tú vives como te da la gana. Pero acá vas a mostrar tu verdadero ser. Acá vas a mostrar lo que realmente tenés adentro. En el servicio, en el vivir, en la disponibilidad. Jesús dijo, cualquiera que hiciera a esos más pequeños, a mí me hiciera. Quiere decir, no creas que servir a Jesús es algo metafísico, algo místico, solo en el aire. No, vas a servir a Jesús. Si conoce a Jesús, si sirve a Jesús, ese servicio tiene que ser manifiesto, tiene que ser exteriorizado. Decimos por gracia, pero la gracia que no produce obras no es gracia. No es por obras, voy a aclarar. No es por obras. Nadie se salva por obras, como la iglesia romana dice. Nadie se salva por obras. Pero si sos salvo, si realmente sos discípulo de Jesús, si se encontraste con Jesús, es imposible que no refleje esta gracia por medio de obras, por exteriorizar. Entonces, hermano, Judas escuchaba todo, oía todo, pero ¿a dónde estaba la mente de Judas? ¿A dónde estaba la mente de Judas? Enraizada en el principio del pecado de Adán. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Camino con Jesús, no pasa nada, pero busco mi provecho. Ando con Jesús, pero estoy haciendo mis planos. Siento en la mesa con Jesús, pero estoy pensando cómo voy a traicionar y ganar una gran suma de dinero con esto. Y lo hizo. ¿Qué decir? Esto, ¿qué nos dice esto? Nos dice, hermano, que el que no es discípulo de Jesús, el que no está gobernado por la palabra de Dios, el que no está viviendo la palabra de Dios, es cuestión de tiempo para darle un beso al maestro y un cuchillo.
Y ahora ojo con el versículo que nosotros hablamos. Quien mi madre, mi hermano y mis hermanas. Cualquiera de estos que está a mi alrededor, que oye mi palabra, que es mi discípulo, que busca caminar conmigo, este es mi madre, mi padre, mi hermano y mi hermana. ¿Qué decir? ¿Querés servir al Señor? Bueno, sirva a otros. ¿Querés amar al Señor enormemente? Ama a otros. ¿Querés mostrar cuán grato al Señor? Maravilloso. Demóstralo para otros. Porque Jesús, ¿cómo mostró el amor al Padre? Jesús, ¿cómo mostró su entrega total al Padre? Yendo a un monasterio, cerrando las puertas y estaba allá adentro. Vino, caminó, predicó, pasó hambre, pasó insultos, pasó persecución, le echaron piedras, lo llamaron de demonio y por último le escupieron, lo golpearon y por último lo crucificaron. Todo esto, ¿por qué? No fue por ti ni por mí, escuche. Todo esto lo que Jesús hizo no fue ni por ti ni por mí. Fue por amor al Padre y por obediencia al Padre. Porque el Padre te amó y dio su Hijo. Y el Hijo vino para vivir y hacer exactamente lo que el Padre quiere. Entonces, si tú dices, yo amo a Cristo, quiero a Cristo, Cristo es todo para mí, demóstralo para aquellos a quien Jesús murió y dio su vida. En el cielo no tenés ni una oportunidad. En el cielo no vas a trabajar. En el cielo no vas a predicar. En el cielo no vas a testificar. Es ahora, es el tiempo de vivir para el Señor. Porque nuestra vida será juzgada por lo que vivamos acá, por lo que estamos viviendo acá. Entonces, no crees que vas a llegar arriba y decir, Señor, te amé hasta el cielo. Y vamos a ver más adelante. No hacemos, hermanos, como el siervo que sepultó su talento. Que sepultó su talento. ¿Qué sabía ese siervo? ¿Qué es lo que sabía ese siervo? Sabía que su señor era duro. Sabía que su señor cosechaba a donde no plantaba. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? En el lugar de actuar en relación a lo que él sabe, mi señor es un hombre duro, es un hombre responsable, es un hombre que cosecha a donde no plantó y recoge a donde no desparramó. ¿Qué debía haber hecho? Trabajar con el talento que dio. ¿Qué hizo? Sepultó su talento. ¿Y qué hizo su maestro cuando vino? Su amo cuando vino. ¿Qué le dijo? Bueno, chiquilín, no pasa nada, vení acá, sabe que yo te quiero. Y dice, eso es lo que le dijo. Eso es lo que le dijo. Eso es lo que modernamente están queriendo mostrar a Jesús. Que solo el Jesús de amor, de misericordia y de lindo, ¿no? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Si sabías que recojo a donde no planté, debía por lo menos haber puesto mi talento en el banco para traer su interés. ¿Y qué le dijo? Échalo afuera. Échalo afuera. Entonces, hermanos, estamos en una época de mucho saber. Estamos en una época de mucho saber, mucho aprender, mucho adquirir conocimientos. Hoy el conocimiento al alcance de todos. Sin embargo, hermanos, veo que el efecto de mucho conocimiento es solamente últimamente para la vanagloria propia y para tener mucho like. Me gusta, me gusta, me gusta. Es precioso. Por eso ponemos lo que no somos. Y nos gozamos en, el hermano me puso like, la otra hermana me puso corazoncito. Y eso, hermano, es lo que el mundo, eso es el engaño que el mundo nos atrapa para no conocer y vivir la verdad de Dios. Muchos hoy, hermanos, son conocedores de la Biblia. Saben todo, han estudiado mucho. Pero la Biblia gira alrededor de ellos, de lo que piensan, de lo que ellos quieren. Manipulan la Biblia a sus conveniencias, mutilan la Biblia, sacan lo que quieren, añaden lo que quieren y hacen que todo sea hecho
como nosotros queremos. Y como dije y vuelvo a repetir 1000 veces, no me canso de repetir verdades que son profundas. Cualquiera puede utilizar la Biblia para apoyar ideas terribles que él tiene. Cualquiera puede usar una Biblia, un versículo, picotear de la Biblia, sacar cosas aisladas de la Biblia para apoyar lo que él quiere. Pero el mensaje de la Biblia es un mensaje totalista. Es decir, el mensaje de la Biblia es entero. No se puede picotear. No se puede sacar lo que me gusta y anular lo que no me gusta. Creo que hay unos que si tuvieran Biblia, si ellos pudieran realmente hacer la Biblia, tendrían la Biblia más fina. Si ellos pueden sacar lo que no les gusta de la Biblia, hay unos quizás tendrían solamente la introducción y el final. ¿Por qué? Porque a muchos hermanos no les gusta lo que la Biblia dice, porque confronta profundamente sus corazones. Por eso cuando la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento no son suficientes, no son completos para nosotros, hermanos, es bueno pensar y evaluar si estamos en la verdad y si realmente somos discípulos de Jesús. Es decir, si tengo que añadir algo a la Biblia, si la Biblia no es la palabra final de Dios, si la Biblia no es la suficiente, hermanos, debe evaluar realmente si somos discípulos de Jesús o no. Cuando Jesús habla de los falsos maestros, de falsos maestros, y podemos incluir falsos discípulos, destaca la importancia reveladora en la práctica de sus palabras. Quiere decir que el primer test que el Señor hace es probar la esencia, que en este caso el Señor llama fruto. Y vemos el pasaje de Mateo 7:15. En Mateo 7:15, Jesús mismo hablando, dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. ¿Sabe lo que es profeta? ¿Sabe lo que es profeta? Profeta no es aquel que se levanta y dice así, dice el Señor, hermano, tú vas a ganar un tesoro mañana. No, ese es un trucho. Profeta es aquel que anuncia, que pronuncia los oráculos de Dios. En nuestro día es aquel que transmite la verdad de Dios. Ese es un profeta. Se confunde mucho con el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento un profeta era alguien que recibía la palabra. Por eso Deuteronomio dice, no juzguen el profeta. Aquel profeta que dice algo que yo no dije y que no se cumple, apedréalo. Entonces el profeta era alguien que escucha a Dios y transmite lo que Dios dijo. Entonces, lo que acá Jesús está diciendo de profeta, actualizando nuestros días, todo aquel que se para hablar en nombre de Dios. Todo aquel que se para hablar en nombre de Dios. Y Jesús está diciendo que muchos de ellos vienen, ¿a quién? A la iglesia. Muchos vienen a la iglesia. Y eso, hermano, incluye pastores, incluye lo que quieras, llama lo que quieras. Incluye a muchos, porque ustedes saben que acá en esa iglesia nosotros tenemos una idea única, como la Biblia muestra, que todos somos ovejas, todos somos ovejas. Cada oveja el Señor la llamó para hacer algo dentro de la familia de la fe. Entonces, como oveja, Jesús está diciendo, ojo, dentro de ese rebaño va a haber muchos falsos profetas, muchas personas que van a hablar la palabra de Dios. Y seguro, lo que Jesús está diciendo, que va a haber muchos falsos discípulos también. Los discípulos antes que salieron a predicar el Evangelio estaban escuchando y aprendiendo de Jesús. Lobos, a vosotros, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ahora, ¿qué quiere decir con vestido de ovejas? O sea, ¿hiciste algún exégesis sobre esto? Lo que está diciendo Jesús. ¿Qué decir? Exteriormente van a parecer algo, pero solamente en lo exterior.
solamente en la forma externa que nosotros podemos ver. Lo que Jesús está diciendo, que van a aparecer ovejitas, van a aparecer cristianos, van a decir bendiciones hermanos, gloria a Dios, van a mostrar una apariencia de piedad, como dijo Pablo, pero huecos de su eficacia, que si esa piedad no tiene eficacia, no tiene esencia, no trae en su contenido la plenitud de Dios, la verdad de Dios. Van a poner frases maravillosas y van a tener un montón de otras cosas externos que va a parecer que son ovejas. Ese es el sentido normal, exegético de esta palabra que Jesús está diciendo. Pero completa Jesús el dicho diciendo, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, hacemos un exégesis de esa palabra. Por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿qué hace un lobo? ¿O qué es un lobo? ¿Saben qué es un lobo? Para entender la idea de Jesús, porque si no hacemos la pregunta, repetimos como loros, pero no entendemos lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es un lobo? Hermano, un lobo es un animal no domesticado. ¿Tú ya viste a alguno que tiene un lobo de mascota? Avísenme porque no voy a visitarlos. ¿Tú ya viste a alguien que dice, no, mira, yo tengo un lobito de mascota, incluso lo dejo dormir con mis hijos en el cuarto? Lobo es a alguien que no se domestica. Por eso Jesús dijo, vienen a vosotros como oveja, exteriormente están transformados, pintados, maquillados, disfrazados, porque es bien típico de Adán. Pero Jesús está diciendo, pero por dentro son personas no transformadas. Por dentro son personas no domesticadas porque no tienen el que domestica, el Espíritu Santo de Dios. No tienen. Son personas que no se transforman. Son personas que oyen, como Pablo dijo, siempre están oyendo, pero no practican la verdad. Ahora, un verdadero discípulo, hermano, es alguien que es transformado. Un discípulo de Jesús es alguien que debe estar transformándose, pero transformándose por la verdad de Dios, transformándose al querer de Dios, al estándar de Dios, al terreno de Dios. Caso contrario, no lo digo yo, lo dice el Señor, sino es un lobo. Y claro, nosotros cuando pensamos lobo, ¿qué pensamos? Que vamos a ver un hermano, qué sé yo, el hermano ahí va, ya son malos. No, ni un lobo va a venir acá con esto, ni un lobo. Los lobos que vienen, muchas veces vienen con traje y corbata, muchas veces vienen a hablarte lo que quieres oír, muchas veces te hacen salir inflados, totalmente inflados, como gigante, y a veces sin espina, te pinchás y te quedaste. Eso es lo que hacen los lobos modernos. Los lobos modernos centralizan al hombre como Dios. El hombre es el centro, no es Cristo. No es morir a ti mismo. Ordena, clama, pide a Dios, pone en la lista a Dios, que Dios tiene la obligación de hacer lo que tú quieres. Esto, hermanos, lejos desea cosas del discípulo de Jesús. En Mateo 7:16 Jesús sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿de qué fruto Jesús está hablando? A ver, hermano, ¿quién de ustedes tiene fruto? A ver, hermano, no tiene fruto. Hermana, tampoco. Acá, tampoco. No, nadie tiene fruto. Nada. ¿De qué fruto está hablando Jesús? ¿De qué fruto? ¿Qué son los frutos en nuestras vidas? Sino la manifestación de la palabra de Dios en la verdad y en una vida transformada. Que alguien me diga, si alguno entiende de otra forma, que me lo diga. ¿Qué son los frutos que Jesús dice? ¿Qué frutos vemos en Pedro? ¿Qué frutos vimos en Felipe?
¿Qué frutos vemos en Juan? ¿Qué frutos vemos en Pablo? ¿Qué frutos? Naranja, manzana, banana. ¿Qué frutos vemos? Sino vidas apegadas a la palabra de Dios y transformadas por la palabra de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de espinos? Jesús está haciendo una pregunta retórica. No. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Qué decir? ¿U es uva? ¿U es espino? Porque la videra no tiene espino. A no ser la videra de 5 de Isaías, la videra silvestre, que dio uvas silvestres, y que vino el dueño de esa vid y la desechó, la rompió, quebró. ¿Por qué? Porque dio frutos silvestres. Léelo después de su casa. Y estaba refiriendo a su pueblo, a Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Por supuesto que no. Los higos se recogen de la higuera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Transformación. O eres o no eres. Ahora, si eres, está dormido. Si eres y quedaste apático. Si eres y el sueño espiritual te golpeó, hoy el Señor te digo, despiértate. El mensaje de Dios hoy no es para hundirte. El mensaje de Dios es para Dios decirte, despiértate. Despiértate, como decía Jeremías, paraos en el camino y mirad para la senda antigua y seguirá por ella y encontrará descanso para tu alma, porque el mayor descanso es encontrar la verdad y vivir según el agrado de la verdad de Dios. Eso es el mayor descanso. Aunque nuestro cuerpo puede estar golpeado, aunque nuestra alma puede ser rasgada de un lado para otro, no hay mayor descanso que estar en el descanso de Dios. Y eso es el descanso verdadero. Eso es el descanso verdadero. Es ese descanso que vemos en Jesús. La tempestad golpeaba el barco, el viento soplaba por toda parte y ¿a dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa. ¿Y tú crees que Jesús estaba durmiendo en la popa para mostrarnos su valentía? ¿O para decirnos que el deseo de Dios, que nosotros podamos entrar en su descanso? Y que aunque el viento ruge, aunque la tempestad golpea y aunque el mar ruge, podamos estar plenamente descansados en el Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos con Él. Ya estamos muertos con Él. El diablo no puede más sacar nada de nosotros. Ya estamos muertos en Él. Puede golpear el cuerpo, puede dilacerar el corazón, puede decepcionarnos, puede hacernos ver el mundo terrible a nuestro alrededor. Pero el discípulo de Jesús, como dijo Pablo, le basta su gracia. Bástate mi gracia. Si esta gracia que es balsámica para el corazón, y el discípulo descansa en esta gracia. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen frutos es cortado y es tirado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados hermanos, el Señor nos llama a esto. ¿Es discípulo o no? ¿Eres o no? Si no eres, si eres discípulo y has dormido, despiértate. Despiértate. Jesús llega en Lucas 5 a los discípulos que habían pescado toda la noche y le dicen, echen la red. Pescaron toda la noche y no pudieron encontrar nada. Llega Jesús y le dice, echa la red a la derecha. ¿Y qué le dice Pedro? Ah, mira, maestro, toda la noche pescamos, mira, nacimos en ese oficio, nacimos, no sé si le dice oficio, nacimos en ese oficio, maestro. Si no pescamos toda la noche, no vamos a pescar más. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Pedro? Pero Señor, sob tu palabra, porque tú lo dijiste, porque tú lo ordenaste, aunque está totalmente fuera de todo el pronóstico de que va a haber pez, especialmente de día, conforme tu palabra, vamos a echar la red. Y echaron la red, hermano, ¿qué pasó? La red, y muchos usan esto, hermano, solo para material, ¿ah?
solo para material. Que decir, solo para material. Echa la red que el Señor va a tirar todo. Y hermano, por el amor de Dios, el reino de Dios es mucho más allá de lo material. Incluso un discípulo está mucho más allá de lo material. Un discípulo, su alma, su ser, su mente, su corazón palpita para servir, adorar y vivir para el Señor. Y no estoy diciendo que tengas que dejar tu trabajo o no pensar. No, vivimos en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que esforzar, tenemos que ser prudentes. Pero primero es el Señor. Entonces, hermano, lo que hacemos, que decir, esto es lo que hacemos nosotros en la práctica, en nuestro día a día. Lo que hizo Pedro, Señor, mira, nosotros hemos pescado. Que decir, lo que hicimos nosotros es usamos nuestro razonamiento todos los días. Aplicamos nuestra lógica a las cosas de la vida y el Señor no hace parte. El Señor hace parte el domingo hasta las 11:30, de 9 hasta las 11:30. Después de las 12, el Señor ya no hace parte de mis planos. El Señor ya no hace parte de mi matrimonio. El Señor ya no hace parte de mis hijos, de mi trabajo, de mis colegas de trabajo, de mi vecino. El Señor no hace parte. Lo que hizo Pedro es lo que nosotros hacemos todos los días. Usamos esa lógica, usamos el razonamiento nuestro. Aplicamos nuestra lógica, queremos en el fondo que nuestro querer sea hecho. Es decir, si depende de Pedro mismo, Pedro dice, no, déjate de bromar, ¿qué va a estar pescando ahora? Ya toda la noche pescamos. Nos cuesta rendir, nos cuesta parar de luchar en el hombre natural. Nos cuesta entender lo que es vivir en espíritu y en verdad. Nos cuesta clamar, Señor, ¿qué quieres de mí? Nos cuesta. Nos cuesta, hermanos, repetir la palabra que Jesús nos dice, hágase tu voluntad. Nos cuesta. Nos cuesta, hermano. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque la palabra de Dios no empapa nuestra vida. Porque la palabra de Dios no es nuestro alimento, no es nuestra bebida. Por eso nos cuesta. La única forma de transformación interior que tenemos, hermanos, es que la palabra de Dios sea aprendida y practicada por nosotros. Y hermanos, ese pasaje, y voy a terminar, voy a terminar para no voy a ir al segundo, porque ahí sí, vamos. Ese pasaje, hermanos, yo lo repito una y otra vez. Hay unos quizás ya están hartos, ya lo memorizaron. Si ya lo memorizaste, gloria a Dios, ya logré mi objetivo. De Mateo 7:21. Y ojalá que hoy nos cubre vida, hoy que tenga una vida, que suena en nuestros oídos, en nuestro corazón, como Dios quiere que sonara. Mateo 7:21. Ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El tema no es si tú dices, yo soy discípulo de Jesús o no. El tema es mostrar evidencia de tu vida de que realmente sos de Jesús. Porque acá Jesús nos adelanta. Jesús nos adelanta el día del juicio. Acá en ese pasaje Jesús rebobina la cinta para adelante. Voy a mostrarles una escena del juicio. Que en el día del juicio muchos van a decir, Señor, ¿qué es lo que están diciendo Señor? Kyrios. La palabra Señor quiere decir nuestro Señor absoluto, nuestro Señor supremo. Jesús dice, no es por decir esto, tú vas a entrar al reino de Dios. Por más que te hagas cristiano, por más que dices tengo 50 años, por más que dices sé la Biblia de memoria, por más, diga lo que diga. Jesús está diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me dice Señor, Señor. No es el que se dice cristiano. No es el que se bautiza. No es el que viene a todas las reuniones. No es el que toca. No es el que predica. No. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús adelanta la cinta y nos dice, muchos en aquel día. ¿Qué día? De juicio. Pregunto, ¿estás pronto para estar en el día del juicio? Usted sabe, hermano, yo no uso esas tácticas para amedrentar. No. Si el evangelio de la gracia no entra en tu vida, no. Eso es todo cuento de hadas.
Pero no podemos de hablar de esa realidad. Que tú y yo estamos en camino a la catarata. Yo no sé cuándo llega el día de mi catarata o el tuyo. ¿Qué le dirás al Señor? Y Jesús acá nos dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no solo vinimos sentados en la silla, no solo vinimos a cantar, sino hablamos en tu nombre, echamos fuera demonio. ¡Wow! Imagínense, echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos milagros. ¿Te parece poco esto? ¿Te parece poco? Entonces escuche, no te vislumbres de nada más que una vida marcada por la palabra de Dios. ¿Entienden? Y todos saben, hermano, que acá, si alguno está enfermo, oramos y deseamos que Dios sane porque creemos que Dios sigue sanando. Creemos que Dios sigue obrando. Creemos que Dios liberta al endemoniado. Lo creemos firmemente. Pero escuche, que no nos vislumbra esto. Que no nos deslumbra. Muchas gracias, hermano. Que no nos deslumbra esto. La única cosa que debe llamar nuestra atención, vida centrada en hacer la voluntad de Dios. En una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. En una vida que vive para glorificar a Dios, honrando su palabra en la práctica, en el vivir. Caso contrario, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, chiquilines, está bien, vengan ahí. Qué bueno que están acá, no pasa nada. Vengan, todos somos faltos. Nadie es perfecto, ¿no? No es la disculpa que hacemos nosotros. Hoy está. Bueno, hermano, ninguno de esos es perfecto. Bueno, solo Jesús era el perfecto. ¿Qué le dijo Jesús? Declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, hermanos, paro acá y termina. Un discípulo de Jesús, la característica indispensable del discípulo de Jesús es no solo oír la palabra de Dios, no solo carga la palabra de Dios, sino practica, vive. Su anhelo esto. Y quiero decir algo. Y esto, hermano, no es automático. Y lo digo de corazón porque yo golpeo todos los días mi vida para someterla a la palabra de Dios. Y lo que quiero decirte es que ni siempre, no creas que eso es un apretar de botón. Digo, você meteme a la palabra de Dios, bueno, me despierto de mañana sometido a toda la palabra de Dios. Eso es lo que tenés que luchar todos los días en tu propia vida. Para eso el Señor nos ha dejado acá. Entonces, por un lado, presta bien atención a ese mensaje. Por otro lado, no te desanimes. Si te ves lejos de esta realidad, hoy, si oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Inclina tu corazón, inclina tu mente, inclina tu vida delante de Dios. Dice, Dios, ayúdame a que yo sea un verdadero discípulo, que ama tu palabra, que estudia tu palabra, que conozco tu palabra, pero que puedo vivir tu palabra. Porque esto es lo que va a mostrar el fruto de tu vida, de que realmente el Espíritu Santo está en ti y está haciendo que la vida de Cristo sea fructífera por medio de ti, internamente y exteriormente. Escuche, Jesús no tiene caja de ahorro de frutos. Muchos creen que Jesús tiene caja de ahorro. Es decir, yo tengo el fruto del Señor, pero está ahí en una caja de ahorro. No hay, hermanos, no hay. El manzano produce manzana. El naranjo automáticamente produce naranja. Si Cristo está creciendo en tu vida, tiene ese fruto de ser visto por fuera. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta bendita mañana que podamos como iglesia nos juntarnos, adorarte, recordar lo que hiciste por nosotros, doblegar nuestro ser delante de ti y oírte hablar por medio de tu palabra, Señor. Verdad que el hombre habla, pero es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Permita que tu Espíritu nos hace
recordar, Señor, lo que nos hablaste en esta mañana. Porque venimos acá, Señor, no para cumplir ritos, ni para ver personajes, sino venimos acá para tener comunión unos con otros, gozarnos en los hijos tuyos y escucharte hablar tu palabra por medio de tu palabra. Por eso, Dios, ayúdanos a que podamos meditar en este día. Que podamos realmente, Señor, salir de este lugar, pero no de tu compañía y no de tu sintonía. Y que tu Espíritu nos hace recordar que lo que vale en la vida de tus discípulos es obedecer tu palabra, es vivir tu palabra, es reflejar una vida marcada por tu palabra. Y eso lo vemos plenamente, Señor, en tu palabra, en tus discípulos y en todos aquellos que lo marcaste por tu gracia y por la vida que proviene de ti. Ayúdanos realmente que vivamos una vida que valga la pena, Señor. Ayúdanos a tener, como decía el viejo siervo tuyo, que tengamos la eternidad siempre delante de nuestros ojos. No para vivir deprimidos, sino para vivir preparados, velando siempre para encontrarnos contigo, porque eso es nuestro anhelo, es el anhelo del discípulo, es llegar y encontrarse contigo. Bendiga a mis hermanos, bendiga a aquellos que no están, bendiga a los hermanos que están enfermos, bendiga a hermana María Noel y Silvio que están enfermos, bendiga a los otros que están, Señor, también con problemas, bendiga a aquellos que están enfermos espiritualmente, bendiga a aquellos que están desanimados, derrama tu gracia sobre tu iglesia, abre, Señor, puerta de trabajo de alguno que no tiene. Entregamos y hemos entregado en tus manos nuestros problemas, nuestras cargas, las flechas que han venido, Señor, sobre tu iglesia, todas las hemos clavado en el escudo de la fe, confiantes de que tú reinas sobre todas las cosas y lo que tú dictaminas, Señor, en todo, nosotros solo podemos decir amén. Por eso te damos las glorias, agradecidos por tu bondad y misericordia y por darnos un día más de tu gracia. Despídenos con tu gracia y bendiga cada familia representada acá en el nombre de Jesús. Amén y amén.